¿Cuál es ese movimiento? Hermanos, ese movimiento religioso, hermanos, que con apariencia de piedad, hermanos, se denomina como la Santa Iglesia Católica, Apostólica, ¿y qué más dice? Y Romana. Fíjense que estas palabras el apóstol Pablo de 2 Tesalonicenses, hermanos, las dice, hermanos, aproximadamente allí, hermanos, por el año 40, siempre año 45, por ahí así. Pero su cumplimiento, hermanos, nos remonta al año 300, al año 600. Vamos a pasar ahí a esta parte, hermanos, y quiero leer esta parte, hermanos, tan importante que hermanos, que quiero no pasarla por alto, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, nos revela, según lo escrito, hermanos, aquí en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, hermanos, el asentamiento del movimiento, hermanos, que serviría como vehículo, como instrumento para llevar a cabo, hermanos, el plan malévolo del diablo, hermanos, de engañar al mundo con sus tradiciones, enseñanzas ajenas a la Escritura. Y se refiere específicamente, hermanos, al movimiento católico que gran aceptación, hermanos, tuvo en el mundo, hermanos, gran aceptación tuvo en el mundo. No así, hermanos, para con la iglesia que Cristo vino a fundar. ¿Por qué razón, hermanos? Para con la iglesia que Cristo vino a fundar no tuvo gran aceptación. Porque, hermanos, este movimiento iba llevándose de encuentro todas las doctrinas verdaderas del Dios de los cielos. Y los cristianos de la iglesia de Dios, hermanos, que vivieron durante ese tiempo, hermanos, no se doblegaron ante las doctrinas, ante las costumbres, ante las enseñanzas de este movimiento fuerte que se levantó, hermanos, durante ese tiempo que le mencioné hace un momento, del año 300 al año 600. La iglesia de Dios de ese tiempo, mejor, hermanos, prefirió sufrir en lugar de ¿qué? De doblegarse ante las enseñanzas, ante las tradiciones, hermanos, de este movimiento que se levantó en el mundo. Pero más aceptación tuvo, hermanos, en el mundo cuando, hermanos, esta falsa organización, hermanos, según la historia, hermanos, relata, recibe todo el apoyo, hermanos, del Imperio Romano. Porque Roma, hermanos, era el que controlaba al mundo entero. Pero Roma, hermanos, se vio en quiebra. Porque, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, según la profecía de Dios, ¿verdad? Dice, hermanos, que 10 reyes se iban a rebelar ¿contra quién? Contra el imperio. Iban a hacerle la guerra, hermanos. Y bueno, al grado, hermanos, de desmoronar el imperio. Pero para que aquello, hermanos, no se perdiera, hermanos, el romanismo, hermanos, fue inteligente. Y empezó y quiso, hermanos, a unir el Estado con la religión. Quiso unir el catolicismo con la religión. Y, hermanos, dándole a la iglesia católica, hermanos, todo el poder, toda la autoridad, hermanos, en el año 538. Allí, hermanos, la iglesia católica tuvo su mayor reconocimiento, su mayor gloria, digámoslo así, porque fue elevado, hermanos, ¿hasta dónde? Hasta el nivel más alto. Todos los hombres, todas las mujeres tenían que reverenciar, hermanos, ¿a quién? Al Papa, al que había sido nombrado como Papa, porque fue en el año 538 que se nombró al primer, hermanos, sucesor o representante de Cristo. ¿A dónde? Representante de Cristo aquí en la tierra. Muchas gracias, hermano. En el año 538, a ese hombre lo reverenciaban, lo veneraban, lo adoraban, hermano, como si fuera Dios, tal y como lo dice la profecía del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, que se sienta como Dios, dice, actúa como Dios y es conocido como ¿quién? Como Dios.
Y hermanos, tenemos otro detalle ahí. Jesús lo muestra, hermanos, a Juan en Apocalipsis capítulo número 6 y el verso número 3, hermanos, lo muestra, hermanos, como el segundo movimiento que surge, hermanos, en la tierra, hermanos, después del movimiento que Jesucristo empieza en el año 30, que es la iglesia de Dios. Lo representa como un caballo, hermanos, como un caballo rojo, que tiene una espada aguda, dice ahí, que le da autoridad para qué, hermanos, para matar. Específicamente, hermanos, el catolicismo, cuando es instaurado, hermanos, en la mayor posición del mundo, cuando recibe todo el poder, hermanos, el catolicismo lo que hizo, ¿qué creen ustedes que hizo, hermanos? ¿Ah? Perseguir, hermanos, hasta matar a quienes, a aquellos que no se sujetaran a qué, a sus leyes, a sus doctrinas, a sus enseñanzas, a sus dogmas, a sus mandamientos, hermanos, que no obedecían a las leyes de ellos, hermanos. Lo que hacían era darles pena de muerte, los destruían, hermanos. Hay un fragmento, hermanos, que aquí está relatado, dice ahí, hermanos, y quiero leerlo así rápidamente. Dice: la proclamación por parte de Teodosio I el Grande del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, porque por allí así fue donde empezó, hermanos, ya a dársele forma, porque según la historia, hermanos, ubican que el Imperio Romano cae en el año 476, y dice allí, hermanos, a través del edicto de Tesalónica, este hito me hizo reflexionar sobre la necesidad de todo poder de encontrar un sistema de valores, ya sea ideológico o espiritual, para legitimar su poder. Por muy eficaz que funcione el autoritarismo en un régimen político, siempre son necesarios una superestructura que mantenga cierto grado de cohesión y consenso ideológico entre los gobernados, así como amplias dosis de poder blando. Eso es lo que hizo, hermanos, el imperio, ¿verdad? Como que disfrazar, hermanos, de una manera, hermanos, bastante inteligente, ¿de qué, hermanos? Lo religioso con lo pagano. Eso lo hemos sacado de un dato histórico, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra parte, hermanos. Entonces vemos allí, hermanos, de que en el año 538 se levanta ese gran movimiento fuerte, que se llama, ¿cómo? Iglesia Católica, Apostólica, ¿y qué más? El Romano. Año 538. Ya, entonces sí, ya podemos decir que ya hay cuántas organizaciones, hermanos. Ya hay cuántas. ¿Cuántas iglesias hay ya para ese tiempo, hermanos? Ya hay dos para ese tiempo. ¿Cuáles son esas dos, hermanos? La iglesia de Dios, fundada por Cristo, es decir, a la que usted y yo pertenecemos. ¿Y cuál otra, hermanos? La iglesia católica, establecida por quienes, hermanos? Por los romanos, ¿verdad? Establecida por los romanos. Ahora, ya teniendo eso, hermanos, en mente, ahora nos preguntamos, ¿cómo surgen las demás iglesias? ¿Cómo se levantaron las demás iglesias? Veamos ahí el registro, hermanos, profético de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 13 y el versículo número 16. ¿Cómo surgen las demás iglesias, hermanos? Apocalipsis 12, 13 al 16. Veamos lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Y dice así, miren: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. ¿De dónde, hermanos? De su boca. Ahí está, hermanos, el registro profético. Y leemos ahí, hermanos, dice el orden profético, hermanos,
de este relato bíblico nos lleva, hermanos, al año 1521, donde la Santa Palabra dice, hermanos, que el dragón, lleno de ira, arrojó de su boca tras la mujer agua como de río, para que la mujer fuera arrastrada por ese río. Pero están unas interrogantes. El dragón, ¿qué es lo que representa, hermanos? El dragón, hermanos, representa al diablo, que fue arrojado ¿a dónde, hermanos? Que fue arrojado a la tierra. La mujer, hermanos, ¿a quién representa la mujer, hermanos? Representa la congregación, el pueblo que Cristo vino a establecer, que es la iglesia de Dios, hermano. A eso representa la mujer. Pasamos a la otra parte, hermanos, y dice ahí también, hermanos, que las alas que le da a la mujer, o que la mujer recibe, hermanos, representan, hermanos, la guía de Dios a través de su palabra, hermanos, la cual le sustenta en el desierto, y la protección de Dios, hermanos, a partir del asentamiento de la Iglesia Católica, ahí, ¿verdad? Porque dice que es llevada al desierto. ¿En qué año dice ahí? 500. ¿Por cuánto tiempo fue sustentada? Dice ahí, hermano. 1260 días. La protección de Dios. Dios guardó a la iglesia, hermano. Como hay algunos que dicen, ¿verdad? La iglesia desapareció, dice. La iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó, dice, dejó de ser. Dejó de existir. No, hermano, no es así. La iglesia, lo único que le sucedió, hermano, es que estuvo ¿a dónde? Estuvo en el anonimato, escondida, hermanos, siendo protegida por Dios. ¿A dónde, hermanos? En el desierto, en las cuevas, en las catacumbas, hermanos. Allí se escondían los cristianos, hermanos, porque, hermanos, durante ese periodo, hermanos, de 1260 días, que Apocalipsis, como hemos leído, hermanos, aquí en Apocalipsis 12, hermanos, durante ese periodo, hermanos, el catolicismo, hermanos, desató, hermanos, una extremada persecución contra la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios lo que hizo fue, hermanos, cubrirse en las cuevas, en las catacumbas, hermanos. Algunos fueron encontrados y fueron llevados ¿a dónde? A la muerte. Fueron llevados, hermanos, al martirio, fueron llevados al sufrimiento. Pero no todos murieron, hermanos, no todos perecieron, sino que quedó vivo siempre el que, hermanos, un remanente, porque la palabra, hermanos, fiel de Jesucristo, hermanos, no puede ser abrogada. Jesucristo dijo: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré el que, hermanos, mi iglesia. ¿Y qué más dice, hermanos? Y las puertas, ¿de qué dice? Del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Que no iba a detenerse, la iglesia iba a seguir, hermanos. La iglesia iba a seguir. Así que, hermanos, las dos alas, ¿verdad?, representan la guía de Dios, la protección de Dios, hermanos, que estuvo siempre permanente, hermanos, con el pueblo de Dios, hermanos, allí en el desierto donde ellos se encontraron. La serpiente, hermanos. ¿A quién representa la serpiente, hermanos? Ya no representa a Satanás. Satanás lo representa el dragón, hermanos. ¿A quién representa la serpiente entonces? Aquí hemos escrito, la serpiente representa el instrumento que Satanás creó para llevar confusión ¿a quién? Al mundo. ¿Y cuál es ese instrumento? Decíamos hace un momento, la iglesia católica. Ese instrumento, el libro de Apocalipsis le llama la serpiente, el instrumento. Dice que arrojó, ¿de qué dice, hermanos? De su boca. Arrojó de su boca, hermanos, agua como de un río. La serpiente, ese movimiento arroja de su boca. El agua, hermanos, que la serpiente arroja tras la mujer representa ¿el qué, hermanos? El surgimiento del protestantismo, hermanos. Eso representa. Miren qué interesante. Pasamos a la otra parte. Resumiendo esta parte, esto representa, hermanos, a la sublevación que tuvo Martín Lutero con sus 95 tesis, donde aparentemente Martín Lutero, hermanos, le da un fuerte golpe ¿a qué? Al catolicismo. ¿Pero qué dice?
¿Se lo da o no se lo da, hermano? No, no se lo da, hermano. ¿Por qué no se lo da, hermanos? Dice ahí, ¿verdad? Aparentemente le da un fuerte golpe al catolicismo, pero no es así. Porque este mismo Martín Lutero, hermano, es el mismo plan malévolo de quién, hermanos? Del diablo, así de clarito, hermanos. El diablo dice, bueno, a través del instrumento que yo he creado, no es posible engañar al mundo, entonces voy a tirar de este instrumento una agua, este sí lo va a engañar al mundo. Y cabal, así es, hermanos. Así fue. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué Martín Lutero, hermanos, no puede ser el que le da el golpe al diablo, al catolicismo? Porque nos hace la pregunta, ¿cómo puede surgir algo bueno de algo que ya está maleado? Si bien es cierto, Martín Lutero, hermanos, extrajo de los dogmas católicos 95 tesis, hermanos, de las cuales él no estaba de acuerdo, pero en una gran mayoría del dogma católico, hermanos, allí el que estaba, ¿cómo? Estaba, hermanos, en conexión. Ya no había ningún problema. Estaba en conexión, hermanos. Así que, hermanos, surge lo que es el protestantismo. Esto era el inicio, hermanos, de un movimiento fuerte que surgiría años más tarde. Y es lo que se conoce como el movimiento protestante, que tuvo su inicio en el año 1798, hermanos. Y hemos puesto ahí un fragmento de la historia, hermanos, cuando el poder papal es irrumpido, hermanos, por las Fuerzas Armadas de Napoleón Bonaparte, dándole así cabida, hermanos, a lo que es, ¿el qué? La libertad religiosa, porque a partir de ahí, hermanos. Pero sí, cuando Martín Lutero, hermanos, se disgrega del catolicismo, sí, la iglesia tiene un respiro, porque la iglesia, hermanos, prácticamente descansa un poco, ¿verdad? Y luego dice ahí, donde empiezan a surgir el montón de congregaciones, pero ya no con la verdad auténtica. Recuerde, la profecía dice que aquella agua, ¿quién era esa agua, hermano? El protestantismo. Era, hermano, Martín Lutero con su enseñanza, con sus dogmas disfrazadas, hermanos, y empiezan eso como que a darle lugar, hermanos, a otro grupo de religiones. Del catolicismo surgen los luteranos, luego surgen los anglicanos, y luego surgen, hermanos, los metodistas, y luego va, hermanos, así una cadenita, hermano, de las iglesias. Un ramal, hermano. Pero todas vienen ¿de dónde? Por eso es que la católica, hermano, se denomina como la madre de qué, hermano? De todas las iglesias. ¿Y es cierto o no es cierto, hermano? ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí, es cierto. ¿Por qué, hermano? Sí, ¿cuál es la diferencia entre el católico y el protestante, el evangélico cristiano? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Yo no le encuentro una diferencia. ¿Cuál es la única diferencia? Las imágenes. Que ya no tienen imágenes, que ya no tienen allí a los muñequitos, ¿a dónde? En sus congregaciones, en sus templos, ya no, ¿verdad? Pero de ahí, trinitarios, adoradores del sol, el día domingo, van al cielo. ¿Qué más, hermanos? Comen de todo, creen en la inmortalidad del alma, inventado purgatorio, cumpleaños, celebran la Navidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se parece? Si bien les decía ¿cómo se llama? Un sacerdote se lo dijo a otro evangélico, se lo dijo así, ¿verdad? Iban discutiendo en el bus y le dice, mira, le dice, ¿y de qué te jactamos? Le dice, ¿verdad? El sacerdote al evangélico, ¿de qué te jactamos? ¿En qué te consideras mayor a nosotros? Le dice. No, hombre, le dice, nosotros somos mayores que ustedes. Si nosotros somos, ustedes han salido de nosotros. Nosotros somos la madre de todas las iglesias, le dice. ¿Verdad? Y le dice, te lo voy a demostrar, vamos a ver, le dice. ¿Qué día guardás? Le dice. El domingo, le dice. Vaya. Y no, ese guardamos nosotros, pues, le dice. ¿Verdad? ¿En cuántos dioses creemos? En tres, que los tres son uno y todo. No, eso enseñamos nosotros, somos trinitarios.
Y así, ¿no? Si lo único es que te ha cambiado el nombre, pero de ahí son católicos. Aunque no le guste, aunque no te guste, le digo, ¿verdad? Empezaron a surgir, hermanos, diferentes congregaciones, pero ya no con la verdad auténtica. Recuerde, el mundo le dio el qué, hermano, el agua, como del río que arrojó el dragón o el diablo tras la mujer. Esa agua como del río no representa más que qué, hermanos, que la falsa enseñanza bíblica, que el diablo, hermanos, con apariencia de religiosidad, está engañando a quién. Y esto sí le ha tenido mucha, pero mucha cuenta a quién, hermanos, a Satanás. ¿No cree usted que no, hermano? Ah, sí, el diablo está pero feliz, hermano. Que el mundo, hermano, en otras congregaciones alabando, pero en realidad diciendo que a Dios, hermano, y a quién están adorando. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Nosotros debemos de darle gloria a Dios, hermanos, que estamos acá, hermanos, y que hemos entendido estas cosas. Valorizar, hermano, este gran regalo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo valorizamos, hermanos? Guardando los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Él, perseverando hasta el final, no dándonos por vencidos. Nosotros somos quienes debemos de servirle a Dios, hermano, ¿cómo? Con más fidelidad, hermano, con más ¿qué, hermano? Con más entrega, pero a veces todo lo contrario, hermano. Por eso es que dicen que al diablo es a quien mejor, ¿el qué, hermanos? Es a quien mejor se le sirve. Porque, hermano, se ve gente que bien, pero bien devota, sincera. Ajá. A las 5:30 ya están ahí esperando que le abran las puertas para entrar a su culto. ¿Y aquí a qué horas? ¿Ah? Mira, hermano, esto nos debe de poner a reflexionar a nosotros. Porque mira, a las 6 ya la gente llena, ahí hasta ni caben ahí por la placita. Ni caben, de veras. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y nosotros aquí, a los hermanos nos tienen para que nos regañen otra vez, dice. No, hermano, nosotros no podemos estar diciendo y usted puede dejar, hay que hacerle caso. El problema es que el Señor dice, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, dice, en lo mucho que te pondré. Imagínese usted. Y nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado un gran regalo. Verlo nosotros así, hermano, nos puede costar el que nosotros perdamos el qué, hermano, la salvación, perdamos la vida eterna. Es que, hermano, debemos de valorar. Vamos a pasar, hermano, porque el tiempo ya nos está yendo. Ahora usted ya conoce por qué hay tantas iglesias. ¿Por qué hay tantas iglesias, hermanos? En primer lugar, ¿por qué, hermanos? Porque Dios así lo predijo, ¿verdad, hermanos? Y es puro cumplimiento a la palabra de quién, hermanos. Hemos entendido, hermanos, que la verdad a la par lleva el qué, hermanos, la mentira. Lo bueno a la par lleva el qué, hermanos, lo malo. Por eso es que existe. Por eso, ¿verdad? Porque por eso es que hay tantos grupos, ¿verdad? ¿Ya se encontró usted ahí, hermano? Ahí en todo ese grupo, no, ¿verdad? ¿Estamos ahí nosotros, hermanos? No, ¿verdad? No, ¿hasta aquí está esta vez? ¿Cómo dice ahí, hermanos? Ahí dice Adventista del séptimo día. Y aparece ahí la gran profeta, fundadora. Ellos son católicos también, no crean que sean verdadera iglesia también, hermano. Solo porque guardan el sábado más estricto que quizás que nosotros, no quiere decir que no sean católicos. Miren que el diablo hasta ha metido, hermano, ahí en medio, ahí, hermano, en todo en toda esa aglomeración de congregaciones, ha metido, hermano, algo con apariencia de qué, hermanos, de verdad, para que si usted y yo no estamos firmes aquí, hermano, de repente digamos, no, dice, allá me voy a ir, allá también guardan el sábado, ¿verdad? Pero miren, hermano, guardan el sábado, pero ¿sabe qué, hermano? Celebran la Navidad. Celebran la Navidad. ¿Qué más, hermano? Celebran el fin de año. Celebran cumpleaños. Son trinitarios, hermanos. ¿Ah? Bautizan niños. Son católicos, hermanos. Ahí la adoran y le rinden culto a ella. ¿Y qué dice la palabra?
solo Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Ahora, nosotros ya conocemos de dónde vienen todas estas iglesias. Pasamos, hermanos. ¿Quién está detrás de todo esto, hermanos? Dios no puede ser. Jesucristo tampoco. ¿Quién está detrás, hermanos? Satanás. Ahí me equivoqué, ¿verdad? ¿Verdad que me equivoqué ahí, hermanos? ¿Ah? Sí, porque era como las 12 de la noche que estaba haciendo el tema. Satanás, ¿el Dios de qué, hermanos? De este siglo. ¿El padre de qué? Él es el precursor de todo ello. Vamos a finalizar. Ahí dice la conclusión. Usted y yo decidimos si formar parte del verdadero pueblo de Dios llamado Iglesia de Dios, o seguir una iglesia basada en tradiciones y mandamientos de hombres. Es nuestro deseo que usted comprenda esta gran verdad innegable que tiene todo el apoyo, hermano, en las santas escrituras, y sea usted un día parte de este pueblo selecto llamado Iglesia de Dios. Ese es nuestro deseo para los amigos, las amistades, las personas que hermanos, que oyen, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios a través de la radio. Cada quien debe de escoger, debe decidir, ¿verdad? Si seguir formando parte de un grupo tradicional, hermano, de lo que se han levantado, hermanos, del catolicismo, o pertenecer al pueblo, hermanos, verdadero que Cristo vino a fundar. Quiero finalizar, hermano, con esto. Pregunto, ¿nos sentimos felices de formar parte de la Iglesia de Dios, hermano? Sí, ¿verdad? Debemos de sentirnos felices, formar parte del pueblo de Dios, hermano. Es un gran regalo, es una gran dádiva que Dios nos ha dado. Debemos de pedirle a Dios, hermanos, a que Él nos ayude, hermanos, a seguir adelante, aún con todos los problemas y las dificultades, hermanos, que en este mundo se presentan. Hay que seguir adelante. Pónganse en pie, hermanos. Finalizamos este hermoso servicio, este hermoso culto, deseando que el Dios de los cielos le bendiga y nos guarde a todos, hermanos.